En esta sesión vamos a ver cómo podemos guardar información en un fichero de texto. Bien, yo he creado aquí un programita, no sé si es lo mejor o si es mejor empezar de cero y empezar a escribir el código. Bien, vamos a ir viendo lo que he ido haciendo. Como ustedes saben, los ficheros de texto los tenemos que definir como text files y le voy a asignar una variable que es la variable fichero. Este es el nombre lógico del fichero, ¿de acuerdo? No el nombre físicamente cómo se va a llamar el fichero. Mi fichero se llamará, por ejemplo, para no pensar mucho, leer.txt, que creo que es el mismo nombre de fichero que habíamos utilizado anteriormente. Bien, lo primero que quiero, cuando yo quiero escribir en un fichero de texto, puede haber información ya existente o puede ser nuevo. Si hay información y lo que le digo es que escriba, me va a borrar esa información. Si no le digo que vaya al final del fichero. Mientras que si es uno nuevo, pues simplemente le diré que escriba sin ningún problema. Bien. Cuando sé que el fichero existe, lo que voy a hacer entonces es decirle que vaya al final del fichero. ¿Eso cómo lo hago? Pues lo hago con la orden append. Si le pongo append fichero, él mira al final, añadirá la información que yo quiera a ese fichero. De aquí esta estructura que hemos creado, esta estructura alternativa, if, si el fichero existe, if file exists, nombre del fichero, el nombre físico del fichero que yo he introducido anteriormente con un readln, mucho mejor que poner directamente aquí pues lo que yo quiero, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, leer.txt. Este programa es mucho más general que solamente poniendo el nombre de un fichero, ya que me permite leer cualquier nombre de fichero. Si existe, ¿qué hará? Asignará el nombre físico al nombre lógico y a partir de ahí sabrá qué hacer con él. Fíjense que lo primero que yo hago aquí es leer el contenido que tiene. Recuerden la sesión en la que vimos cómo podíamos leer un fichero de texto. Entonces, asignamos el fichero, hacemos reset, es decir, ponemos el puntero de lectura al principio del fichero con reset y él empezará a leer hasta que encuentre el final del fichero. Por eso, olvídense de esto. Aquí lo hacemos con la instrucción mientras no sea el final del fichero, leemos el fichero y lo ponemos por la pantalla. Recuerden que para Pascal la pantalla, la consola, no es más que otro tipo de fichero, un tipo de fichero especial con ciertas características. Bien, una vez que ya hemos leído todo, lo que le decimos es que se ponga de todas maneras al final del fichero. De hecho, yo lo primero que hice fue
todo esto no lo tenía, sino que directamente asignaba y me iba al final del fichero. Pero después viendo, digo, es mucho mejor que me muestre lo que ya tengo en ese fichero y después voy a añadir texto. Como si fuera un pequeño, muy burdo, un editor de texto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces le digo que se vaya al final del fichero y voy introduciendo datos en ese fichero. ¿Cómo introduzco datos en ese fichero? Pues con una estructura repetitiva. Concretamente voy a utilizar la repeat. Repetir hasta que la línea, que es donde va a estar la información que yo estoy introduciendo, fíjense que está aquí, readLN línea, hasta que no hay, la línea no contenga nada. Después, para controlar un poquito que no, digamos, incluya líneas en blanco, pues si, perdón, si puede tener líneas en blanco, pero que yo quiera poner líneas en blanco, con lo cual tendrá que ser, pues, tener un espacio, ¿no? Visualmente parece que no hay nada, pero sí tiene algo. Pero si simplemente yo le doy aquí al enter cuando me pide la línea, pues saldrá de este bucle, ¿no? Bien, eso es si el fichero existe. Pero si no existe, aquí el else, como siempre asigno el fichero, nombre de fichero, fíjense que yo la asignación la podía haber hecho incluso antes de saber si existe o no existe. Pero eso es un poco peligroso. Bueno, realmente no es tan peligroso. Porque hasta que no hago el reset, hasta que no hago el rewrite o hágalo, digamos, ponga el puntero del fichero al principio, al final, o como digamos, al inicio, pero destruyendo la información, no para lectura, que esto sería el rewrite, ¿eh? Que lo que me permite es, pues normalmente lo que quiero es, perdón, lo utilizo para un fichero nuevo. Pero si quisiera borrar un fichero que ya existe, también podría borrar el contenido, no el fichero, ¿eh? Utilizaría el rewrite. Bien, como no tengo nada, le pongo aquí el mensajito este para poder empezar a saber que ya estoy aquí, que puedo empezar a escribir, porque si no se queda en la consola el cursor parpadeando y no sé qué es lo que tengo que hacer. Leería la línea y lo grabaría en el fichero. Una vez que he terminado de escribir, cerraría el fichero. Cuidado con esto, porque puede ser que hayamos escrito pero que físicamente no haya volcado todavía la información, con lo cual hay que cerrar los ficheros, además de otros peligros que pueden pasar. Y simplemente le pongo un aviso para decir que ya he terminado. Bien, pues voy a ejecutar el programa. Como siempre, los accesos al disco duro lentos. Bien, nombre del fichero. Voy a escribir en un fichero que ya existe, que se llama leer.txt. Si ya existe, me tiene que mostrar el contenido de ese fichero. ¿Me lo muestra?
Y aquí se queda el cursor. Bueno, a lo mejor habría que poner algún mensaje o algo para decirle que ya puedo trabajar, pero tampoco en un editor de textos nos dice que ya puedo trabajar, simplemente me muestra el contenido y voy añadiendo, ¿no? Esto no es un editor de textos, simplemente me muestra lo que ya hay en ese fichero. Bueno, pues yo voy a hacer dos líneas, con lo cual le doy al espacio y le doy al enter, espacio y enter, y ahora tengo, le pondré este párrafo, tiene dos líneas en blanco antes de él. Si le doy ahora al enter, va a salirse. Ya le doy al enter. Y me avisa que pulse enter para terminar. Perfecto. Vamos a volver a ejecutar otra vez para ver que lo que hemos introducido, leer.txt, pues está, efectivamente está. Dice, este párrafo tiene dos líneas en blanco antes de él. ¿De acuerdo? Esto simplemente lo hemos hecho, aquí le he dado al return y ya es otra línea nueva, lo podríamos haber seguido escribiendo. Recuerden que la consola solo tiene 80 caracteres. Si hacemos texto de más de 80 caracteres en cada línea, va a haber problemas. Pero bueno, eso ya es programación un poquito más avanzada, y lo que nos interesa es ver cómo podemos grabar. Si lo único que quiero es ver el fichero, con este programa también solo puedo leer si quiero solo leo el fichero. Un fichero que existe, me lo presenta y ahora me está esperando para meter más datos. Simplemente con darle al enter ya habría terminado. ¿Ven? Vamos a ver un fichero nuevo y le voy a llamar, para no pensar mucho, nuevo, y creo que el 2 está libre. .txt. Como comprenderán, nuevo 1, nuevo 2, nuevo, eso ya está. Ya lo he usado para pruebas anteriores. Y ahora me dice, puedes empezar a escribir, y esto es, puedo poner, este es un texto nuevo que voy. Recuerden que mientras no pulsen la tecla intro, enter, return, pueden utilizar las teclas de dirección, pueden borrar, pueden hacer lo que quieran, ¿de acuerdo? Estamos en esa línea y yo puedo ir del principio al final. A ver, que voy a introducir. Veamos si funcionan las teclas de dirección. Bien, vamos a inicio. Inicio no me funciona. Ah, sí, perdón, no lo había pulsado con suficiente fuerza. Fin. A la izquierda y a la derecha. No le den arriba y abajo, que hace eso. ¿De acuerdo? Pero esto no lo he visto, no lo he hecho yo nunca. Mi madre, esto no lo he probado nunca. Es una cosa que acabo de hacer. Y iba a decirles que no lo hicieran. Esto tenemos que investigarlo. ¿De acuerdo? No vamos a investigarlo ahora porque el vídeo se está haciendo ya un poco largo. Voy a ver qué es lo que hace. En texto, esto es la línea final. Vamos a poner línea final.
y ahora le vuelvo a dar, no le doy a la barra espaciadora para que simplemente cree una línea nueva, sino que simplemente le doy al return para que no, para que se salga. Vale, ya se ha terminado. Y ahora voy a leerlo. Nuevo 2.txt. Este es un texto nuevo que voy, un texto línea final. Bueno, pues eso es lo que ha hecho. O sea, que lee la línea anterior si le doy a la flecha arriba. O sea, que cuidadito con pulsar la flecha arriba si no se quiere hacer eso. Pues en esta sesión hemos visto cómo podemos grabar información textual en un fichero. Si les ha gustado, denle al me gusta, suscríbanse y nos veremos en la próxima sesión.